Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Este cuarto domingo es el que le da la entrada a la Navidad. Es el domingo de María, Virgen de la Esperanza y de la dulcísima espera. La primera lectura es la del libro del profeta Miqueas, en un pasaje, el inicio del capítulo 5, que encierra una gran profecía, aunque en lenguaje críptico, pero que a la luz de lo sucedido se comprende perfectamente. Dice el profeta: y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Efratá es el antiguo nombre de Belén, Betlehem, casa del pan, y significa la fértil. Está diciendo que de Belén vendrá el Mesías, el que ha de gobernar Israel. Ya estaba dicho en Génesis, en el capítulo 49, que el Mesías vendría de Judá. Y por esta profecía de Miqueas es que los doctores de la ley, cuando llegan los magos buscando al rey de los judíos, le dicen a Herodes que el Mesías debía nacer en Belén. Luego sigue diciendo: sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Habla del Mesías. Está diciendo nada menos que quien aparecerá viene de muchísimo antes. Bueno, en realidad de la eternidad. Y luego dice: por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. O sea, Israel estará oprimido hasta que venga el Mesías, y eso será cuando dé a luz la que debe dar a luz. O sea, alguien muy especial, porque está dando como señal una madre. Sí, pero todas las madres dan a luz. Pero es tan especial, es única, la que debe dar a luz. Esa señal es más explícita en Isaías, cuando dice: el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es en el capítulo 7, versículo 14. Y concluye el pasaje de hoy de Miqueas diciendo: se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios. Se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz. Alude al Mesías. Pastor de Israel. Pastor de Israel es otro de los títulos mesiánicos, como lo es el rey davídico. Y así, justamente, pastor de Israel lo llama el Salmo de hoy, que es el 79, que tiene el poder de Dios y se deduce, es Dios mismo, porque sus orígenes son remotísimos. No es un hombre como los demás, porque él mismo es la paz. Encarna otro atributo divino. El autor de la carta a los Hebreos, en la segunda lectura de este domingo, bueno, lo dije así, pero en realidad debería decir San Pablo, porque algunos dicen, no reconocen que ha sido San Pablo. Entonces se dice el autor de la carta a los Hebreos. Bueno, sin eufemismos, San Pablo. En la segunda lectura de este domingo cita el Salmo 39 cuando dice: tú no aceptas ni holocaustos ni sacrificios. Por eso dije: heme aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Y lo aplica al sacrificio de Jesucristo. Vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Y mediante el sacrificio de la entrega de su cuerpo, ofreciéndose como víctima
y sufriendo todo lo que estaba escrito en la Sagrada Escritura, salmos y profetas, sufriendo, conseguir para nosotros nuestra liberación, nuestra santificación. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y aquí que vengo. Es el momento de la encarnación del Verbo. Es Él, el Verbo eterno que le dice al Padre, y lo dice en ese salmo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Cumplida su misión en la cruz, también recita un salmo, otro salmo, el 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmo que describía los suplicios que en ese momento está él padeciendo. Pero no son las últimas palabras aquellas, las de nuestro Salvador, sino las del Salmo 30, cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Comentando estas palabras misteriosas, dice el Papa Pío XI, aún en la cruz no quiso Jesús entregar su alma en las manos del Padre antes de haber declarado que estaba ya cumplido todo cuanto las Sagradas Escrituras habían predicho de él. Y así, toda la misión que el Padre le había confiado, toda, hasta aquel momento último, tan profundamente misterioso, tengo sed, que pronunció para que se cumpliera la Escritura. Esto lo dice el Papa en una encíclica, Ad Catholici Sacerdoti. En aquellos días, así comienza este pasaje del Evangelio de San Lucas, y con estas palabras significa que existe un nexo temporal, que hay una continuidad con lo que venía relatando. Ahora, ¿cuáles fueron aquellos días que había ocurrido antes que María se levantase y se fuera deprisa hacia la montaña? Pues nada menos que haber recibido la visita del ángel del Señor con un anuncio enorme, tremendo, inaudito. Nunca se había escuchado algo así. Es que no caben calificativos porque lo que le dijo el ángel no cabe en la naturaleza, es un imposible. Bueno, vamos por partes. Primero, que a alguien se le aparezca un ángel no es muy común, que digamos. Y que lo salude con el saludo que el ángel le dio, no las palabras de salutación iniciales, que esas eran, digamos, normales, porque le dijo en arameo, más que probable que fue en arameo. Shalom ilak, la paz sobre ti, que fue traducida como jairé, alégrate en griego, y ave en latín. Hasta ahí todo ordinario, es un saludo. Dicho sea de paso, qué feo suena, Dios te salve, como si fuera un augurio, ¿no? Cuando va dirigido a la Inmaculada, ese saludo no podía ser el del ángel a ella. Pero bueno, luego agregó el ángel, que en realidad era arcángel de la más alta jerarquía, así siempre lo entendió la Iglesia. Uno de los tres que conocemos por la Sagrada Escritura le dijo, llena de gracia, que jarito mene, en la versión original griega del Evangelio. El arcángel alaba la obra de Dios en ella. Pero, digo, tan fuerte es lo que le dice Gabriel, que así se llamaba el arcángel, como que quita por un momento la respiración a esta jovencita María, la turba. ¿Qué me quiso decir con esto? Que soy llena de gracia y que el Señor está conmigo. Bueno, comencé diciendo que todo lo que había ocurrido, y esto antes que María decidiese partir a la montaña de la Judea, habrá sido un impacto emocional grandísimo, grandísimo para la Virgen de Nazaret. Sin embargo, si tenemos en cuenta quién era aquella joven doncella, es posible que no fuera la primera vez que tuviera la visita de un ángel. Si pensamos que por su pureza, por ser la Inmaculada, concebida sin mancha alguna y sin mancha tampoco luego de nacer, porque siempre purísima, y sabiendo que varios santos
se comunicaron y hasta vieron a sus santos custodios, ángeles custodios, entonces no es de extrañar que lo que es extraordinario para nosotros, para la Santísima Virgen no lo fuera ordinario. Lo que sí absolutamente inesperado ha sido para ella fue caer en la cuenta que era objeto de toda la gracia de Dios. Porque decirle al arcángel llena de gracia era algo de lo que en su humildad no tenía conciencia de serlo. Es ella la llena de gracia, es la que halló gracia ante Dios, es a quien Dios le anuncia que concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Jesús, y será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y Dios le dará un trono, el de David, y ese reino no tendrá fin. Todo eso y de golpe. Eso es lo que hizo que María se postrara ante el Altísimo y ante su designio sobre ella, que se postrara como su esclava. Solo se permitió hacer una pregunta al ángel, pero desde su humildad, buscando comprensión, porque ella había tenido la inspiración, sin duda venida de Dios, de permanecer virgen. Y esto seguro era un proyecto compartido con su prometido esposo, con José. ¿Y cómo ahora me dices que voy a ser madre? En esto hay un conflicto. Es cuando el arcángel, para favorecer el entendimiento de prodigio tan grande, acudió por analogía a lo que Dios había hecho con su pariente Isabel, que en su vejez había concebido un niño, eso tampoco era natural, y que ya estaba de 6 meses. Es entonces que María se levanta, que deja esa situación tan íntima y necesitada aún de ser absorbida, y se pone en movimiento sin perder un instante. Isabel está ya mayor y la necesita, pues ahí va María, deprisa, a la montaña, a casa de Zacarías. Se marcha con tanta alegría y gratitud hacia Dios. Y durante los días de camino va meditando todo lo que le ocurrió y custodiándolo en su corazón. Ella no sabe cómo será, pero sí sabe que será madre sin dejar de ser virgen. Grandes cosas hace en ella el Todopoderoso. Y ahora María llega a casa de Zacarías, entra, saluda, y ese saludo suyo basta para que algo también enorme acontezca. Ella había recibido al Espíritu Santo con toda la potencia de su amor, y por aquella fuerza divina concibió al Hijo de Dios en la carne. Ahora María saluda a Isabel, y el Espíritu Santo fluye de ella a su parienta y al niño que estaba gestando desde hacía 6 meses. El niño da un brinco de alegría en el seno de la madre, y con eso cumple además la profecía, que va a estar lleno del Espíritu Santo desde el seno de la madre. Y ella, la madre, Isabel, confiesa a alta voz, sin que antes me diera palabra alguna entre ambas, quién es aquella que la viene a visitar. No ya a su pariente, sino la madre de su Señor. Y llena del Espíritu Santo bendice a María y al Verbo encarnado en María, que recién comenzaba su camino humano. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Es el Espíritu Santo quien confiesa en Isabel quién es María, la madre de mi Señor. Mi Señor es mi Dios, Adonai, y este es el título que emergió como primer dogma mariano en Éfeso, 4 siglos después. El principal título de la humilde María, Madre de Dios, Theotokos. Bueno, ya dirán algunos, y lo han dicho, ¿no? Precisamente porque lo decían es que fue aquel concilio, que María no es madre de Dios, sino madre de Cristo. ¿Cómo Dios puede tener una madre? Sí, sí, claro, es madre de Cristo, pero Cristo es Dios. Más aún, es Dios que asumió la carne de María. Es Dios también con naturaleza humana, de la misma naturaleza de María, de nosotros, pero de la misma naturaleza también del Padre. En tanto su persona es divina,
solo divina. A eso se llama unión hipostática. La persona divina unida a la naturaleza humana, junto con la naturaleza divina. Dios que asume la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Dos naturalezas, la divina y la humana, sostenidas, por así decirlo, por una misma persona. Es portante, porta esas dos naturalezas una misma persona, la persona divina del Hijo de Dios, del Verbo eterno. Dos naturalezas que no se mezclan, sino que están sostenidas por una misma persona. Las herejías a las que hicieron frente aquellos primeros concilios vuelven a repetirse, nada nuevo. La primera herejía de Nestorio era que en Jesús había dos personas, dos sujetos, y por eso María era madre de Cristo, pero no del Verbo. La segunda fue lo opuesto. La naturaleza humana era absorbida por la divina y quedaba una sola naturaleza en una sola persona. Es lo que se llamó monofisismo, monofisis, es decir, una naturaleza. Pues tampoco eso es así. Son dos naturalezas distintas que no se mezclan y una sola persona, la persona divina. María es madre de la persona de Jesucristo. Isabel profetiza nuevamente al decirle, bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María no dudó, María creyó, y no como se lo quiere hacer creer con lenguaje ambiguo y sibilino, que la Santísima Virgen dudaba, que no terminaba de creer o que se revelaba a Dios ante el Hijo que muere en la cruz. Y dicen, para justificarse, y María era humana como uno de nosotros. No, humana sí, pero como uno de nosotros no. María era y es inmaculada. María no dudaba, creía contra toda esperanza. Si hasta hubo una película promocionada desde 3 dicasterios del Vaticano, Corunum, Comunicaciones y Cultura. No, sí, esto de Roma viene de lejos, Y esto fue hace 17 años atrás. Fue el 2007. Para esta época. Ya tenían sus semillas estos, Y aprovecharon para hacer además el preestreno, justamente en el Vaticano. En el Vaticano. Cuando estaba en viaje urgente prácticamente a Turquía, creo que era el Papa Benedicto. Pues en esa película llamada Nativity, y lo digo porque por ahí va a reaparecer, así que no verla es blasfema. Entre otras cosas, la Virgen ahí se mostraba que dudaba de lo que le había dicho el ángel. Iba camino al encuentro con Isabel pidiendo a Dios que fuera cierto lo que le había dicho el ángel. Una película hereje para demoler las prerrogativas marianas. Se presentaba una joven sin fe, sin esperanza, sin amor, insulsa. Una que en definitiva no era María, de ningún modo. Nunca podría haber sido esa del fin, la elegida de Dios, la Inmaculada, la María del Adviento, la que espera llena de amor y de fe, que sabe, aunque tenga que pasar por pruebas y meditar cada cosa, quién es Dios y que jamás defrauda, que todo concurre para el bien de aquellos que lo aman, como dice San Pablo. Es que podemos imaginarnos cómo amaba María a Dios. La Santísima Virgen es la que dialoga solo con el ángel de Dios y en el silencio de su corazón con Dios, nunca jamás con el ángel caído. Satanás ni se puede aproximar a la Virgen. Nunca pudo. Siempre fue rechazado. Si hasta los musulmanes lo saben. Los sufíes, la única rama espiritual que tienen los musulmanes, dicen que toda persona al nacer es tocada por Satanás. Toda. Y la contamina. Es una forma de ver el pecado original. Pero solo a dos no pudo hacerlo. A María y a Isa, Jesús. Zacarías quedó mudo por haber dudado del ángel de Dios. María guardó silencio hasta aquella explosión de alabanzas a Dios, justamente en esta misma visita. Cantemos con la Santísima Virgen nuestro Magnificat mientras esperamos la Navidad y sostenemos con ese canto y con oraciones
nuestra esperanza en el Señor, que vino y que ha de volver. El mismo que está aquí con nosotros, oculto en la Eucaristía. Queridos amigos, feliz y santo domingo de Adviento junto a María.